Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a hablar de Colombia. El presidente Gustavo Petro ha generado bastante polémica por unas declaraciones en las que ha señalado muy a la ligera que Estados Unidos le ha retirado la visa. Esto no ha sido oficialmente confirmado, pero se trata de declaraciones dadas en un contexto en el que se está cuestionando bastante a su gobierno y a su figura política, sobre todo por el fracaso de la llamada paz total con los grupos subversivos y también en el contexto de una carta dirigida al presidente Petro por parte de su ex canciller, una carta que ha sido publicada y que contiene elementos sumamente cuestionables para Petro y para importantes dirigentes de su gobierno. Para analizar estos temas nos acompaña desde Bogotá Camilo Guzmán, experto en políticas públicas y director ejecutivo de Libertank. Camilo, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación y aquí listos para conversar un poco sobre todos estos temas que afectan hoy a nuestro país. Bueno, empecemos con estas declaraciones sumamente polémicas dadas por Petro, que suele dar declaraciones polémicas relacionadas con la visa, ¿no? Él ha señalado, y voy a citarlo: yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa. Pero bueno, ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a otras partes. Esto ha señalado con respecto a su visa de Estados Unidos. ¿Qué tanto sustento tienen estas declaraciones y cuál es el objetivo de declarar algo como esto, Camilo? Bueno, lo primero es que las declaraciones resultaron ser totalmente falsas y vienen un poco de ese episodio que nosotros en Colombia lo llamamos el Domingo Negro, que fue el día en que el presidente Petro decidió pelear con el señor presidente Donald Trump a raíz del tema de la deportación de unos colombianos y de un avión que no dejó aterrizar en Colombia y que tuvo que regresar y luego poder llegar por otras vías y mandó un avión pagado por impuestos nuestros para que recogiera a los deportados. Bueno, y ahí hubo toda una crisis, una tensión entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos, y en ese momento el presidente Trump anunció que le suspendería las visas a algunos funcionarios del gobierno Petro, algunos de sus seguidores y de sus personas más cercanas, pero en realidad ninguna de las sanciones al final pues fue real o se dio en la realidad, porque bueno, hubo un manejo diplomático contrario a la instrucción del presidente incluso para tratar de desescalar un poco ese problema, y al final ninguna sanción se dio. Pero me preguntabas también un poco cuál es su objetivo con esto. Y su objetivo con esto es muy claro. Él desde ese momento sueña con tener un enemigo externo. Y entonces trata de buscar pleito, especialmente con Estados Unidos, pero también por un tema fundamental que mucha gente no entiende. Y es que quizás pueda ser una fórmula que él tenga para buscar de alguna manera quedarse en el poder en el 2026. Porque él ha repetido muchas veces que un país que tenga restricciones, embargos con otro país no puede tener elecciones libres. Entonces lo que él busca es buscar pleito, como diríamos en Colombia, buscarle pelea al gobierno de Estados Unidos para que en realidad el gobierno de Estados Unidos le responda con más fuerza, para él tener la excusa de un enemigo externo, para usarlo también como cortina de humo de todos los escándalos que tiene hoy en Colombia y sobre todo de su mala gestión, de los grandes problemas de seguridad que enfrenta hoy el país, pero también para hacerlo con una batalla ideológica muy propia de los gobiernos de izquierda de Latinoamérica en contra del imperialismo y Estados Unidos, bueno, y ese discurso trasnochado que ya todos conocemos. Entonces es un poco lo que él busca, porque lo que yo no creo es que él no supiera que esas sanciones nunca se dieron. Al final la canciller trató de lavarle un poco las manos y no, hay un problema de comunicación, pero pues es imposible que el presidente de la República no sepa que esas sanciones nunca ocurrieron y que tiene su visa activa, además porque la canciller a quien supuestamente también le hubieran retirado la visa, pues ha viajado a Estados Unidos en su labor de canciller recientemente. Entonces yo creo que es parte de una estrategia. Entonces tenemos una estrategia para ir creando un clima que le permitiría validar
transformar su gobierno cuestionado en un gobierno autoritario, con vocación de permanencia. Y por otra parte, una cortina de humo ante todos los cuestionamientos bastante serios que vamos a ver a continuación, además pues de esta retórica propia pues del socialismo del siglo XXI, y no solamente del siglo XXI, sino de la izquierda tradicional marxista latinoamericana. Ahora, si bien estos son los objetivos, ¿qué impacto ha tenido con las relaciones que tienen con Estados Unidos y también al interior del país? En buena hora, yo creo que el gobierno de Estados Unidos ha decidido ignorar. Lo que ocurrió ese domingo negro que yo explicaba ahorita, pues ocurre porque Petro cometió la torpeza de ser el primero en salir a decir algo frente al tema de las deportaciones, y entonces decidió o Trump decidió mejor pues dar ejemplo un poco con Petro. Y entonces por eso lo aprovechó. Pero yo creo que para Estados Unidos hoy Colombia es insignificante. Y aquí hay un manejo diplomático más o menos cordial en este momento. Entonces, pues en buena hora para el país no trascendió, y es mala hora para el presidente porque no le salió su jugada. Hubo algunas notas por parte de la Embajada de Estados Unidos explicando la situación, pero hasta el momento no ha trascendido eso, pero también porque en otras cosas tenemos una gran cantidad de problemas hoy en el país. Ahora, Gustavo Petro dice que no necesita tener visa y, digamos, tiene apellido italiano. ¿Es cierto que él tiene nacionalidad italiana? Algo que no tendría nada de malo. Pero no debe tener nacionalidad italiana en realidad. Porque además en Colombia no se puede ejercer la presidencia con doble nacionalidad. Ok. Entonces no debe tener nacionalidad italiana, pero lo que sí se rumora es que tiene propiedades en Italia, que como buen gobernante de izquierda latinoamericana, pues tiene un montón de riqueza y de patrimonio que nadie sabe de dónde salió. Bueno, Camilo, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar esta carta del ex canciller Álvaro Leiva, quien ha hecho pública en sus redes sociales todos los cuestionamientos que hace pues, a Gustavo Petro y a importantes personas de su entorno. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Colombia, acompañados por Camilo Guzmán, experto en políticas públicas y director de Libertank. Estábamos analizando, Camilo, en el bloque anterior, estas declaraciones sumamente polémicas de Gustavo Petro con relación a su visa, a la visa estadounidense. Y bueno, todo el relato y las estrategias que estarían detrás. Ahora, estas declaraciones se han dado en un contexto cercano al de una carta hecha pública, una carta dirigida por el ex canciller Álvaro Leiva Durán, que ha sido publicada en sus redes sociales, en las que pues cuestiona varios aspectos bastante importantes pues, de la administración de Gustavo Petro y de su persona, así como la de sus ministros. Antes de pasar a ver esta carta por partes, ¿podrías explicarnos cuál es el perfil de Álvaro Leiva? Bueno, Álvaro Leiva es el ex canciller, fue el primer canciller que tuvo su gobierno. Álvaro Leiva es un político, miren esto tan extraño porque en Colombia tenemos este tipo de cosas. Es un político conservador de izquierda conservadora, digamos que ha estado vinculado toda su vida al Partido Conservador, pero ha sido muy cercano siempre a la izquierda en Colombia y ha sido muy cercano, y esto no es menor, a las guerrillas comunistas colombianas. Incluso él se ganó una fama en algún momento porque era la persona que aquellos que tenían familiares secuestrados buscaban para interceder por ellos frente a la guerrilla, especialmente la guerrilla de las FARC. Fue canciller de Colombia durante varios años, los primeros años del gobierno de Petro,
se veía y se mostró desde la campaña como alguien muy cercano al gobierno, apoyó activamente esa campaña, inclusive pues porque a pesar de eso tiene cierta credibilidad, quizás eso le llevó algunos votos un poco de centro izquierda al gobierno de Petro, pero hoy él venía ya desde hace varios días publicando en su cuenta de X una serie de notas y de preocupaciones que parecían medio encriptadas que quería hacerle llegar al presidente. Y hoy con esta carta, digamos, se destapa y cuenta en realidad cuáles son sus dolores y preocupaciones reales frente al presidente, especialmente con lo que tiene que ver con unos problemas de adicciones que tiene el presidente, de malos comportamientos. Ahí habla de un suceso que tuvieron en París, que además todo el país se enteró de un viaje supuestamente diplomático en misión oficial a París, y el día del regreso el presidente Petro nunca apareció. Incluso los periodistas que acompañaban la delegación oficial tuvieron que dormir, ojo esto, en colchonetas inflables en la Embajada de Colombia en París, porque pues ya no tenían viáticos ni hoteles, y en ese momento había un evento importante en París y no había disponibilidad de hoteles, porque el presidente no aparecía y estuvo, creo que son 3 días, 3 días. desaparecido sin que nadie supiera de él. Y el avión presidencial parqueado con toda la delegación esperando para poder regresar a Colombia. Un hecho absolutamente bochornoso del cual no teníamos mayor información, salvo la que el doctor Leiva Durán hoy expresa en su carta. Ahora, antes de pasar a analizar este asunto que es el más grave, empecemos por los cuestionamientos a sus ministros, a dos personas de confianza. Laura Sarabia, ¿no? Con relación a Laura Sarabia, la actual canciller de Gustavo Petro, él señala que ella era dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que además le satisfacía algunas necesidades personales. ¿A qué se refiere con esto? Pues de esa última frase, no, por respeto a Laura Sarabia, que es una mujer, no me atrevería a decir mayor cosa. Yo creo que las personas que nos están viendo y oyendo podrán sacar sus propias conclusiones, qué significa cuando hay alguien que le satisface sus deseos personales. Eso puede ir desde temas de sus personales, exactamente. Pero sí sabemos que Laura Sarabia ha sido una persona que desde el día uno lo ha bloqueado y ha sido la persona que más lo ha protegido, pero también ha sido su gran dolor de cabeza, porque también los escándalos parten y mueren y pasan por Laura Sarabia siempre, quien hoy está respondiendo ante la justicia por una gran cantidad de escándalos y de hechos de corrupción y temas también de violaciones a los derechos humanos y a los derechos de la que era la persona que cuidaba a su hijo, o sea, es decir, la niñera de su hijo, a quienes pararon por un polígrafo de manera ilegal. Bueno, sí. Y hay una gran cantidad de escándalos alrededor de ella y que lastimosamente hoy, para el país, porque esa es la imagen de Colombia hoy, tiene el cargo de canciller de la República, que debería ser una persona del más alto nivel, pues está en manos de una persona con todos estos escándalos. Y Laura Sarabia venía de trabajar en la Unidad Técnica de Apoyo Legislativo, es decir, era asesora del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, cuando este era senador de la República, es decir, en el periodo pasado. Era su persona de confianza. Benedetti fue quien introduce a Laura Sarabia a la campaña. Laura se convierte en la persona más cercana a Petro, seguramente porque le ayudaba también con sus deseos personales, como dicen en la carta. Y ahora las dos personas más polémicas que tiene el gobierno, con quienes además, ojo que esto es bien importante, los mismos copartidarios del presidente, la misma izquierda colombiana, ha salido a rechazar en múltiples ocasiones, entre ellas en este Consejo de Ministros famoso que conversamos aquí también en este programa, y le hicieron el reclamo sobre la presencia de estas dos personas. Y el presidente, siéndole un poco de traición a su gente más cercana, decidió premiarlos a ellos y castigar a las personas que han sido leales a su proyecto político desde hace años. Entonces, sin duda, son dos personas que saben muchísimo más y que los colombianos estamos pagando con nuestro bolsillo el precio del silencio de ellos dos. Según Álvaro Leiva, Gustavo Petro está secuestrado por ellos dos, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? Sin duda, sin duda. Yo creo que los dos tienen toda la información que podría hundir cualquier gobierno y cualquier tipo de aspiración política
futura de todo el movimiento del pacto histórico, es decir, de todo el movimiento de Gustavo Petro. Ahora, ellos saben cómo se financió la campaña con dineros ilegales, porque además no sé si ustedes recuerdan, hay un Armando audio. Benedetti tuvo un episodio, ahí me están escuchando. Sí, un audio en el que discuten Sí, Benedetti y Laura Sarabia. Exacto, que Benedetti está un poco alicorado y en mi tierra dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. En donde él revela que tiene una gran cantidad de información sobre los temas de financiación de la campaña, esto y lo otro. Entonces, sin duda lo tienen secuestrado porque tienen toda la información y donde ellos hablen, en el gobierno se cae. Y por eso yo insisto que nosotros estamos pagando por ese silencio. Ahora, entre ellos dos, ¿cómo es la relación? Porque en ese audio se ve que no es muy buena, pero actualmente, Y ¿cuál hoy sería? está en el peor momento. Además está Hoy está en el peleado. peor momento. Sí, Laura Sarabia, desde Japón, donde estaba la semana pasada en ejercicio pues, de su cancillería, mandó un mensaje por su cuenta de X diciendo que ella le había dado a la fiscalía una gran cantidad de información sobre Armando Benedetti y la financiación ilegal de la campaña y que le solicitaba a la fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia que la escuchara. Entonces eso pues obviamente es un acto de ataque frontal entre ellos dos, en donde le están clavando mutuamente el cuchillo en una lucha de poder, además absolutamente oscura, ruin, que parece un episodio de esta serie House of Cards que estuvo en algún momento muy famosa, pero a la enésima potencia. Es decir, mucho peor de lo que veíamos en esa serie. Y lo que sabe Benedetti explicaría que haya sido premiado con el cargo a pesar de los cuestionamientos pues, de esta izquierda tradicional fiel a Gustavo Petro que lo acompañó y los cuestionamientos que se dieron pues, en este escandaloso Consejo de Ministros. Ahora, hace un rato has mencionado este problema con drogas que aparentemente tuvo Gustavo Petro en París. Al respecto, esta carta, en esta carta Álvaro Leiva señala lo siguiente, ¿no? Que a todos los problemas ya mencionados a lo largo de la carta se suma, según sus palabras, la personalísima trampa que lo destruye siempre más, recordando el episodio de París, ¿no? Y confirmando y señalando que ahí confirmó el problema de la drogadicción, en sus palabras, y que la recuperación lastimosamente no ha tenido lugar. Aparte del episodio de París que has mencionado, ¿hay otros en los que hayan generado especulaciones sobre este punto? ¿Qué se sabe con respecto a posibles problemas de drogas en el presidente Gustavo Petro? Sí, digamos que los colombianos teníamos muchas sospechas sobre esto desde hace mucho tiempo, porque estos episodios en donde él se desaparece, estos episodios en donde además empieza a publicar mensajes en sus cuentas de redes sociales que no son propias de un presidente sobrio, por más ideas que malas que tenga. Es decir, a veces son mensajes mal redactados, con errores de ortografía, sin sentido, que son producto de alguien que tiene que estar bajo el efecto del alcohol o de algo más fuerte como las drogas, que inclusive ninguno de sus colegas gobernantes de izquierda latinoamericanos pues escribían de esa manera. Y todos esos episodios, todas esas publicaciones aparecían precisamente en días en donde nadie sabía de su paradero, en donde los ministros no sabían dónde estaba, en donde no llegaba, nadie sabía absolutamente dónde estaba. Entonces ahí había muchas sospechas frente a ese tema. Él alguna vez lo negó y dijo que su única adicción era el café. En Colombia a la cocaína también se le dice perico y al café fuerte también se le dice perico, al café con leche, perdón. Entonces aquí hubo también pues, mucho humor alrededor de eso. Pero al final sí había mucha sospecha frente al tema de sus adicciones. Y hay un tema muy importante y es la adicción a las drogas y al alcohol y las adicciones en general pues son una enfermedad y son una enfermedad grave y son una enfermedad que hace mucho daño y le han hecho mucho daño a muchas familias, a muchas personas y demás. Y si uno no puede conducir un vehículo en efectos de la droga o el alcohol, mucho menos puede conducir un país, porque es probable que esa pelea, ese domingo negro que me refería ahorita, cuando salió a pelear con Trump, que además es un mensaje muy largo, Sí, que también exacto. dice un montón de incoherencias, que lo invita a que lo mate. Bueno, yo no entraré Lo más en publicó detalle porque en me da X, vergüenza. ¿no? Exactamente. Sí, una carta muy extensa. Muy extensa. Él también estaba desaparecido esos días. Es probable que estuviera bajo los efectos de la droga. Es muy peligroso para un país
que un presidente de la República gobierne con un problema de drogadicción. Y yo creo que ese es el gran debate que hay hoy frente a la carta de Álvaro Leiva. Que la carta de Álvaro Leiva no es nueva, un tema que se mencionó mencionar. Una periodista que era muy cercana a él, una periodista muy importante colombiana, María Jimena Duzán, ella votó por él, le hizo campaña activamente, lo defendía en sus programas de los medios de comunicación. Le mandó una carta hace por ahí unos 5 o 6 meses, en donde le pide que si tiene problemas de drogas, por favor se lo cuente al país. Es decir, esta periodista ya lo sabía y le pide a él que en lugar de contarlo ella, que mejor lo contara a él y se sincerara. Y por esos días fue que él lo negó y dijo que él era adicto al café. No, y aparte, no solamente lo que escribe, sino las propias declaraciones que da en vivo y en directo, como señalar, por ejemplo, que el whisky es más dañino que la cocaína, ¿no? Y ya al final terminan siendo declaraciones que pasan a ser algo habituales en Gustavo Petro. Incluso el decir que ya vio al Pato Donald 3 veces es algo absurdo e impropio de un mandatario. Bueno, Tal cual, claro. tal. Camilo, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque para analizar el fracaso en las negociaciones de paz por parte de este gobierno. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de Colombia, acompañados por Camilo Guzmán, experto en políticas públicas y director de Libertank. En esta edición hemos analizado declaraciones polémicas del presidente Gustavo Petro y las sospechas con respecto a problemas de drogas. Todos estos problemas y cuestionamientos se dan en un contexto de fracaso en uno de los que fueron sus principales proyectos políticos, que es la denominada paz total con los grupos subversivos. Actualmente tenemos, al parecer, Camilo, un incremento de la violencia en Colombia. Y se ha dado recientemente un atentado en el municipio de La Plata, ubicado en el departamento de Huila, donde fallecieron 2 hermanos y quedaron 30 personas heridas, además pues, de la crisis del Catatumbo. ¿Qué medidas está tomando el gobierno de Gustavo Petro ante esta situación y qué explica el fracaso en su política contra la subversión? Bueno, lo primero que hay que decir, y hay que decirlo con total claridad, es que esa política de paz total en realidad nunca existió. No eran nada más que palabras vacías, como muchas de las cosas de este gobierno. Y lo que en realidad fue una absoluta claudicación del Estado colombiano frente a las diferentes estructuras criminales. El Estado colombiano renunció desde el día 1 del gobierno del presidente Petro a cumplir con su función esencial y constitucional de brindar seguridad al pueblo de Colombia. Eso lo vemos además también con un profundo desmantelamiento de las fuerzas militares en todo sentido, con un desorden absoluto y respetando además todas las líneas de mando y de antigüedad de los diferentes miembros de las fuerzas militares colombianas. Lo vemos con la ausencia total de presencia de la fuerza pública en diferentes partes del territorio del país. Y todo esto en el marco de una supuesta paz total, de una gran cantidad de negociaciones que supuestamente se tenían de manera simultánea, pero que en realidad no existían. Y acompañado de, que fue lo que ocurrió, de la liberación de las cárceles de una gran cantidad de delincuentes que no tienen ningún tipo de estatus político, que no son otra cosa que narcotraficantes, que hoy son gestores de paz, que lo único que están haciendo es sembrando terror y caos. Ojo, porque algunas personas creen, no, esto debe ser solamente en el Catatumbo o en unas regiones aisladas de Colombia. No, no, no. Estas líderes de estas estructuras criminales que hoy son gestores de paz también controlan gran parte del territorio de las ciudades grandes en Colombia. En mi ciudad, en Medellín, por ejemplo, estas estructuras criminales son los que controlan el 60% del territorio. Incluso, para que ustedes hagan una idea de lo escandaloso que es esto, los negocios de gas, de arepas, de huevos, que son alimentos que consumen todos los días los colombianos, los controlan hoy las estructuras criminales en el territorio en la segunda ciudad más grande y más importante de Colombia, que es Medellín.
Entonces aquí no hubo ningún proceso de paz total, aquí hubo un proceso de claudicación. Y la respuesta que ha tenido el gobierno frente a la mayor escalada terrorista en décadas, haber devuelto a niveles de inseguridad como las que estábamos en el 2001, en el 2002, ha sido la ausencia total, absolutamente total. Y lo ve uno desde cosas grandes como las que acabo de mencionar hasta cosas pequeñas. Miren, yo este fin de semana, porque estábamos en la Semana Santa, estaba visitando la familia de mi esposa que vive en una ciudad en el departamento del Tolima que se llama Ibagué. De Ibagué a Medellín hay más o menos entre 6:30 y 8 horas en carro. Recorrimos ese trayecto en carro. No encontramos durante esas 8 horas ni un solo policía, ni un solo soldado en toda la carretera. Es decir, si nos hubiéramos varado cualquier cosa, no había absolutamente presencia de nadie. Entonces, lo que no es una ausencia absoluta del Estado, algo que no veíamos, insisto, desde el año 2002. Bueno, la verdad es que ¿qué se puede esperar? No se puede esperar un liderazgo eficiente para garantizar la seguridad de los colombianos por parte de un personaje como el que hemos ido analizando a lo largo de esta edición, con problemas de drogas, con corrupción, acompañado de ministros cuestionables y además con un pasado ideológico, digamos, incompatible con una lucha frontal con esta clase de organizaciones subversivas. Camilo, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hay un tema ahí rápido para añadir que no es menor y es bien importante. Recordemos que los escándalos que vinculan al hermano del presidente, lo que sí han demostrado hasta el momento es una serie de reuniones en donde hubo ofrecimientos durante la campaña de diferentes beneficios jurídicos a líderes de estructuras criminales y el narcotráfico a cambio de apoyo político. Esa es la esencia de lo que está pasando hoy en Colombia. Ahí está. Terrible, terrible. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Muchas gracias por acompañarnos.